Bien, muy buenos días a todos, hermanos, y a todas las personas también que nos van a estar viendo por redes sociales. Hoy continuamos nuestro devocional en Salmo capítulo 27, verso número 3. El verso 3 dice, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Si este salmo, pensaba que si este salmo fuera una película, habría iniciado mostrando el gran tema de esta película en el primer versículo, que abordará finalmente el gran problema de la vida de alguien, eh, pero también mostrando al mismo tiempo la solución. Todas las dificultades aquí descritas, por más difíciles que parezcan, estarán bajo este gran tema que es que Dios es la luz y salvación del protagonista, en este caso de David. Solo esta convicción le permite sentirse confiado a David, seguro. En este verso 3, él pone como ejemplo no a una o a dos personas, sino a un ejército. Eh, no dice que jamás alguien lo va a tocar, que jamás un ejército se va a levantar contra él, no dice que el mal no va a querer dañarlo. Este verso no niega la realidad del mal, sino que se afirma contra ella y a pesar de ella en quién es su luz, en quién es su salvación, eh, en quién guía su camino como una lámpara, ¿cierto? En quién le garantiza esa salvación como ya lo ha hecho en muchos otros momentos de su vida. Sin duda esta confianza nace del conocimiento de Dios que tiene David, de haber visto actuar a su Señor. Cuando usa la palabra ejército, aunque un ejército acampe contra mí, o si un ejército acampa contra mí, en el sentido histórico no se refiere a un evento, y esto es sumamente importante destacarlo, sino más bien a un asedio prolongado. No se refiere a un ataque repentino, es una presión constante, un desgaste, espera, miedo acumulado. Pregunta, ¿será que Dios en ese contexto aún sigue siendo nuestra luz y nuestra salvación si nosotros viviéramos algo similar? O si es que tal vez estás en un contexto similar, ¿será que Dios guía tu vida en este tiempo? ¿Está siendo puesta tu esperanza en Él, independiente de cuán grande o cuán prolongado se vea el problema? El ejemplo que nos da David no es sencillo. No es si me asaltan, si me dicen algo que no quiero escuchar, por lo que la única forma de sobreponerse a tal contexto es a través de la fortaleza que viene de la confianza sostenida por Dios, no por un temperamento humano, no se trata de características humanas, sino de cuánto conozco yo a Dios, cuánto sé, cuán grande es mi Dios. La respuesta a este problema prolongado, insisto, no algo eventual, sino un problema que puede ser por mucho tiempo, es no temerá mi corazón. Si llegara a pasar esto, no temerá mi corazón. Él no dice, necesariamente no voy a sentir miedo, sino más bien el miedo no va a gobernar. David sintió miedo muchas veces. Lo vemos a lo largo de su vida, tenemos el panorama completo de la vida de David, pero podemos ver la confianza que él tuvo. El temor existe finalmente, pero el tema es que no reina en el creyente, en quien tiene puesta su esperanza y su confianza en el Señor, no reina. Luego pone un segundo ejemplo, aunque se levante guerra, ya no habla de un ejército acampando, ahora ya habla de una confrontación abierta. La respuesta ante esto es, yo estaré confiado. Aquí vemos una confianza firme, continua, no momentánea, no es un simple optimismo, ¿ya? Siempre voy a ganar. Tampoco es negación, nada me va a tocar, no me va a pasar nada. Eh, es reposo finalmente en la soberanía de Dios. Vemos que no es una fe triunfalista la que tiene David, no es una fe emocional, sino una fe anclada en el carácter de Dios. David no se apoya en su valentía, sino en el hecho de saber que Dios gobierna incluso la guerra.
Entonces es importante recordar que la fe no consiste en la ausencia de miedo, hermanos y hermanas, sino en la subordinación del miedo al Dios soberano. ¿Cuál, mi pregunta es hoy, cuál o cuáles son tus miedos? Te invito a que lo entreguemos delante del Señor. Yo sé que disponemos de muy poquito tiempo en esta mañana, pero y he estado pensando si contar o no, pero creo que es importante compartir tal vez el testimonio y ver cómo el Señor hace, cómo el Señor nos bendice. Y pretendo en los próximos 2 minutitos hacer un breve resumen de algo que me sucedió el año 2025. Eh, el año pasado tuve un problema laboral bastante complejo. Lo estuve compartiendo con algunas personas más cercanas. Por primera vez, después de 11 años de servicio de trabajo, me vi enfrentado a un problema que era bastante prolongado, ya duró más de un año, que buscaba básicamente un perjuicio laboral después de cambios de jefaturas, no solamente hacia mí, sino a varias personas. Fue un cambio, un liderazgo bastante hostil y que duró, como digo, harto tiempo. Esto llevó a varias personas a solicitar traslado, realizar denuncias. Yo fui una de las personas que decidí denunciar. Y esto se prolongó durante mucho tiempo con muchas respuestas negativas respecto a la denuncia, partiendo por la misma institución, quien contestó a los 4 meses recién una negativa, inadmisibilidad de la denuncia. Por el lado de salud, que también se estaba afectando mucho, también existieron varias negativas, 4 respuestas negativas en total. Fue bastante complejo porque fueron meses de licencia incluso, a estar apartado del contexto del sistema, sin aplicar la ley que hoy día se conoce como ley Karim de forma efectiva, sin aplicar los protocolos que ahí se mencionan y sintiéndose completamente vulnerado. Entonces, obviamente uno tiene que entregar solo estas situaciones al Señor. Pasaron, como digo, 6 meses solo de respuestas negativas. Llegó un punto donde ya las licencias no se podían prolongar más. Y era un día jueves, el día lunes yo tenía que ya presentarme a este contexto en el fondo. Y recuerdo estar haciendo un devocional con mi hija mayor, con Victoria, estábamos iniciando, adorando al Señor como cada día, y me llega un mensaje de parte de la Superintendencia de Seguro Social, conocida como la Suceso, quien informaba un dictamen, un fallo a favor, en su dictamen, a favor mío, y ordenaba el reembolso de todos los gastos, ordenaba la reposición en el cargo y la modificación del cargo, en el fondo algo que yo he pedido también, por un resguardo, en el fondo solucionar el problema. Esto pasó, como digo, 6 meses después, con 5 respuestas en total negativas. Fue bastante complejo, bastante difícil, pero lo que muestra finalmente que por más largo que sea el proceso, más difícil, el Señor tiene el control. Debían suceder muchas cosas que eran casi imposibles que sucedieran. Una de ellas que se fuera una directora, la directora de la escuela donde yo trabajo, que de alguna forma respaldaba a este jefe, este nuevo jefe, debía dejar de ser jefe también. Y también debía idealmente irse el director nacional del servicio, puesto que era la directora de confianza del director nacional. Todo era completamente imposible. En julio eso sucedió. Se fue el director nacional por falta de la probidad. Eso generó un cambio de director de escuela y también se le quita la jefatura a la nueva persona que había asumido y que estaba acosando a varios funcionarios, quien obviamente hoy día ya no es el jefe. Entonces, todas estas situaciones ocurren después de mucho tiempo, hermanos, de mucho tiempo de desgaste, de mucho tiempo de dudas también, po, de saber si efectivamente algo va a pasar o no, si se va a hacer o no se va a hacer justicia. Puede que tal vez no se haya hecho y uno tiene que seguir confiando en el Señor igual. David acá nos dice que no nos dice que no va a haber una guerra. Y todos sabemos lo que ocurre en una guerra. Nada es color de rosa en una guerra. No nos dice que no va a acampar un ejército contra él. Eso va a suceder y que probablemente con todas esas consecuencias que puede traer. Lo importante es que nuestra fe pueda estar firme en el Señor. Cuento este testimonio solamente para gloria al Señor,
y para decir que el Señor es soberano. El Señor es soberano y de alguna otra forma, sea de la forma en que nosotros le pidamos o no, el Señor cuida de nosotros. Y el Señor tarde o temprano cumple su propósito y su voluntad para el bien de nosotros. ¿Ya? Así es que, cual sea que sea tu miedo, tu problema, tus temores, tus aflicciones, te invito a que los entregues delante del Señor. Te invito a orar. Señor, te alabamos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Tú cuidas de tus hijos, de tus hijas, Señor. Tú nos proteges, tú nos bendices, Señor. A pesar de que tal vez en determinado momento no podamos comprenderlo, no podamos entenderlo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y tú reinas, tú eres soberano, Señor. Incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de las guerras, Señor. Señor, tú nos proteges y cuida de tus hijos. Oro por todas las personas que hoy día están conectadas, Señor. Oro por tal vez los posibles problemas que puedan estar enfrentando, por las personas también que están escuchando este devocional a través de las redes sociales, Señor. Por las dificultades, aflicciones que puedan estar enfrentando. Te pido que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, Señor, y que tú por sobre todas las cosas fortalezcas la fe en ti, Señor, para que podamos confiar plenamente en ti, Señor, independiente de los conflictos que podamos tener, independiente de lo grande que pueda verse el problema, Señor. Que tú puedas, Señor, ser aún mucho más grande, Señor, en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.